Buenos días, maestro. Nuestro tema es sobre la nomenclatura inorgánica. Los integrantes son Daniel Alejandro Alvarado Tapia, Estíbaliz Guadalupe Carlson, Montserrat Paz Granados. Mi compañera Estíbaliz tuvo problemas con su internet y no se pudo conectar. ¿Qué es la nomenclatura inorgánica? La nomenclatura inorgánica es un conjunto de reglas que se usan para nombrar a las combinaciones existentes entre los elementos y los compuestos químicos que permiten identificar, clasificar y organizar los compuestos químicos. Un compuesto químico inorgánico son aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, por en lo que su componente principal no siempre es el carbono, siendo igual el agua el más abundante. ¿Para qué sirve? La nomenclatura química para los elementos inorgánicos es utilizada para todos aquellos compuestos no carbonados. Los compuestos inorgánicos se clasifican según su función química, siendo las principales funciones óxidos, bases, ácidos y sales. La importancia de la nomenclatura inorgánica es comprender la importancia de la asignación de nombres a las fórmulas de compuestos químicos, identificar las reglas básicas para la asignación de nombres con diferentes tipos de nomenclatura, desarrollar actividades, ejercicios y juegos que ayuden al aprendizaje e identificar de los grupos funcionales inorgánicos y su nomenclatura. Sistema de nomenclatura. El sistema de nomenclatura inorgánica. Este sistema de nomenclatura agrupa y nombra los compuestos inorgánicos, que son todos los compuestos diferentes de los orgánicos. Actualmente se aceptan tres tipos de sistemas o subsistemas de nomenclatura. Estos son sistemas de nomenclatura y sistema de nomenclatura de stock. Nomenclatura tradicional se refiere al nombre que resulta de la combinación de dos palabras que establecen la identificación de un compuesto, basándose en la función química que lo constituye. Se usan generalmente los siguientes prefijos y sufijos, también conocida como nomenclatura clásica. Se emplea indicando la valencia del elemento a través de prefijos y sufijos que acompañan el nombre del elemento. Cuando el elemento a tratar solo posee una valencia, se utiliza el prefijo ico, pero cuando tiene dos valencias se utilizan los prefijos oso para la valencia menor e ico para la mayor. Nomenclatura sistemática. Se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en cada molécula. Véase a la sección otras reglas, nombre genérico y específico. Nomenclatura de stock. Consiste en colocar entre paréntesis inmediatamente después del nombre del elemento un número romano que indica el estado de oxidación del mismo. En este tiempo de nomenclatura se nombran los compuestos, finalizándolos con la valencia indicada en números romanos, colocados generalmente como subíndices. Los compuestos inorgánicos se clasifican según la función química que contengan y por el número de elementos químicos que los forman, con reglas de nomenclatura particulares por cada grupo. Una función química es la tendencia de una sustancia a reaccionar de manera semejante a presencia de otra. Por ejemplo, los compuestos ácidos tienen propiedades químicas características de la función ácido,
debido a que todos ellos tienen el ion hidrógeno y las bases tienen propiedades características de este grupo debido al ion presente en estas moléculas. Las principales funciones químicas son ácidos, bases, ácidos y sales. Diferencia entre la nomenclatura orgánica y inorgánica. La química inorgánica estudia los elementos químicos, sus características, sus formas de combinación, sus interacciones y sus reacciones, así como las sustancias básicas y el comportamiento y estructura de los átomos. Estudia todos los compuestos relacionados con los organismos biológicos, en los cuales predenomina como la principal elemento estructural del carbono, por lo que también se le llama química de carbono. Sin embargo, esto no significa que el carbono no sea estudiado por la química inorgánica, sino que el tipo de sustancias que contiene el carbono pertenecen a campos distintos según formen parte de las moléculas biológicas o no. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de todos los elementos conocidos. Las diferencias son composición de los compuestos orgánicos principalmente formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Composición de compuestos inorgánicos formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Enlace de los compuestos inorgánicos. Predomina el enlace covalente. Enlace de compuestos inorgánicos. Predomina el enlace iónico. Solubilidad. Compuestos orgánicos soluble en solventes no polares como benceno. Solubilidad en compuestos inorgánicos soluble en solventes polares como agua. Conductividad eléctrica. Compuestos orgánicos no la conducen cuando están disueltos. Conductividad eléctrica en compuestos inorgánicos conducen la corriente cuando están disueltos. Puntos de fusión y ebullición en compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión o ebullición. Puntos de fusión y ebullición en compuestos inorgánicos tienen altos puntos de fusión o ebullición. Estabilidad en compuestos orgánicos. Pocos estables se descomponen fácilmente. Estabilidad en compuestos inorgánicos son muy estables. Estructura en compuestos orgánicos forman estructuras complejas de alto peso molecular. Estructura en compuestos inorgánicos forman estructuras simples de bajo peso molecular. Velocidad de reacción, compuestos orgánicos, reacciones lentas. Velocidad de reacción en compuestos inorgánicos, reacciones casi instantáneas. Isomeria, fenómeno muy común. Con inorgánicos, isomeria, es muy raro este fenómeno. Nomenclatura inorgánica. Compuestos inorgánicos, binarios, terciarios y cuaternarios. Binarios, compuestos oxigenados, compuestos hidrogenados, sales binarias, óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos. Terciarios, hidróxidos, oxácidos, sales ternarias. Química orgánica. Se basa en nomenclatura IUPAC, son hidrocarburos, es alcanos, son alquenos, son alquinos. Es ácidos carboxílicos, es grupos ácidos, es grupo mayor de importancia. Es grupos de alcohol, son grupos de carácter ácido, grupo hidróxido. Diferencia entre química orgánica e inorgánica. La química inorgánica estudia los elementos en general y su estructura, estudia la reacción e interacción entre los elementos y compuestos, se utiliza principalmente para procesos industriales y manufactura. Se forman moléculas que pueden ser pesadas
pero se comportan individualmente. La química orgánica estudia carbono y su relación con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre principalmente. Estudia el comportamiento de interacción entre las diversas sustancias orgánicas. Se utiliza para la producción de alimentos, medicamentos y combustibles. Pueden combinarse unas moléculas con otras, dando como resultado nuevas moléculas con cadenas más largas. Gracias por su atención. Esta es nuestra exposición de la nomenclatura inorgánica.